Desde las profundidades insondables del océano hasta los misterios que acechan en la superficie, el mar ha sido el escenario de desapariciones que desafían la razón y la ciencia. A lo largo de este recorrido, exploraremos desde antiguas leyendas de civilizaciones perdidas como la Atlántida, hasta fenómenos inexplicables como el Triángulo de las Bermudas y los enigmáticos sonidos captados en el fondo del océano. Número 1. El océano. Un misterio insondable. El océano. Esa vasta extensión azul que cubre más del 70% del planeta, esconde en sus profundidades misterios que nos dejan perplejos. A pesar de todos los avances tecnológicos y la curiosidad humana, solo un 20% de este inmenso territorio ha sido explorado. Esto lo convierte en un lienzo oscuro, donde se entrelazan historias de civilizaciones perdidas, criaturas desconocidas y fenómenos que desafían la lógica. Los exploradores que se aventuran en sus profundidades a menudo regresan con relatos asombrosos de lo que allí encuentran, desde extrañas formaciones rocosas hasta ruinas sumergidas que parecen desafiar el tiempo y la razón. ¿Podrían estas ruinas ser evidencia de civilizaciones antiguas, como la mítica Atlántida? Uno de los casos más intrigantes es el de la carretera de Bimini, una formación rocosa descubierta en 1968 cerca de las Bahamas. A simple vista, esta carretera parece ser un conjunto de bloques de piedra caliza dispuestos con precisión, lo que llevó a algunos investigadores a especular que podría tratarse de un vestigio de la famosa Isla Perdida. Con una antigüedad estimada de 11.000 años, este hallazgo coincide con las épocas mencionadas por Platón en sus relatos sobre la Atlántida, lo que avivó aún más el interés de quienes buscan probar la existencia de este misterioso continente. Sin embargo, los científicos han sugerido que la formación podría ser el resultado de procesos naturales. Aún así, la sensación de misterio persiste, haciendo de cada expedición una nueva oportunidad para descubrir los secretos que se ocultan bajo el azul profundo. Número 2. El Triángulo de las Bermudas, donde lo inexplicable sucede. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más famosos y temidos del Océano Atlántico. Ubicado entre Miami, las Islas Bermudas y San Juan, forma un triángulo que ha sido escenario de numerosas desapariciones de barcos y aviones. La más famosa de todas estas desapariciones ocurrió en diciembre de 1945, cuando 5 bombarderos Avenger de la Marina de Estados Unidos desaparecieron sin dejar rastro. Este incidente, conocido como el Vuelo 19, dejó una marca indeleble en la historia de este enigmático lugar. Desde entonces, las historias de naves que se desvanecen en el Triángulo de las Bermudas se han multiplicado. Se habla de fenómenos inexplicables como fuertes campos magnéticos que desorientan las brújulas, burbujas de metano que podrían hacer que los barcos se hundan repentinamente, y hasta portales interdimensionales que engullen todo a su paso. Aunque los científicos ofrecen explicaciones más mundanas, como los cambios climáticos abruptos y las corrientes submarinas, las historias de misteriosas desapariciones alimentan la imaginación de muchos. Las teorías más audaces involucran la presencia de seres extraterrestres que custodian las ruinas de la Atlántida bajo el agua, protegiendo sus secretos de los curiosos. Número 3. El Mar del Diablo. Un enigma japonés. Si el Triángulo de las Bermudas causa terror, el Mar del Diablo, ubicado cerca de la costa de Tokio, no se queda atrás. También conocido como el Triángulo del Dragón, esta región del Océano Pacífico es igualmente famosa por sus misteriosas desapariciones de barcos. Desde hace siglos, los navegantes japoneses han evitado esta zona, temiendo los relatos de barcos fantasmas y extrañas luces que aparecen y desaparecen en el horizonte. En 1981, 6 barcos desaparecieron en el Mar del Diablo, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y temor.
Las teorías sobre lo que ocurre en estas aguas van desde fenómenos climáticos extremos, como los frecuentes ciclones tropicales, hasta la acción de criaturas marinas desconocidas que podrían ser responsables de estas desapariciones. Los ufólogos, por su parte, aseguran que esta es una zona de alto tráfico de ovnis, lo que explicaría los extraños avistamientos y los misteriosos eventos que allí se registran. Sin embargo, los científicos prefieren centrarse en las estadísticas de las tormentas y los tifones, que son mucho más comunes en esta parte del mundo. Aún así, el misterio persiste y el Mar del Diablo sigue siendo un enigma sin resolver para los aventureros del océano. Número 4. El Mary Celeste, el barco fantasma que no dejó huellas. La historia del Mary Celeste es una de las más enigmáticas en la historia de la navegación. Este barco fue encontrado a la deriva el 5 de diciembre de 1872, a 600 kilómetros de Gibraltar. A bordo, todo estaba en orden, la carga intacta, los efectos personales de la tripulación en su lugar y hasta comida sobre la mesa. Sin embargo, no había ni rastro del capitán Benjamin Briggs, su familia, ni los 7 miembros de la tripulación. El Mary Celeste parecía estar maldito desde el comienzo. Construido en 1861 con el nombre de Amazon, sufrió varias tragedias durante sus primeros viajes. Después de múltiples naufragios y cambios de propietario, finalmente se renombró como Mary Celeste. Pero la mala suerte continuó. Aunque se han propuesto muchas teorías sobre la desaparición de su tripulación, como ataques piratas, motines o incluso abducciones extraterrestres, ninguna explicación ha sido lo suficientemente concluyente. La misteriosa desaparición del Mary Celeste sigue siendo un enigma que fascina a todos los que se adentran en su historia. Número 5. Misterios en el fondo del océano. Agujeros que desafían la lógica. En 2022, durante una expedición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, los científicos se encontraron con una serie de agujeros alineados en el fondo del Océano Atlántico. A una profundidad de entre 25 y 40 metros, estos agujeros parecían haber sido hechos por manos humanas, lo cual, a tal profundidad, resulta imposible. Los investigadores intentaron usar instrumentos remotos para explorar los agujeros, pero todos sus intentos fracasaron, lo que solo incrementó la fascinación y el misterio. En un intento por entender el origen de estos agujeros, la NOAA invitó al público a compartir sus teorías. Las respuestas incluyeron desde posibles intervenciones de extraterrestres hasta la existencia de una nueva especie de cangrejo que podría ser responsable de las perforaciones. Sin embargo, algunos científicos sugirieron que los agujeros podrían haber sido formados por escapes de gas del fondo marino. Aunque estas explicaciones ofrecen una perspectiva más lógica, la falta de respuestas concretas ha dejado la puerta abierta para todo tipo de teorías. Y es que, cuando se trata del océano, a veces la verdad es tan insondable como sus profundidades. Número 6. Criaturas en las profundidades. Encuentros con lo desconocido. La idea de criaturas misteriosas que habitan las profundidades oceánicas ha fascinado a la humanidad durante siglos. Uno de los encuentros más notables ocurrió en 1848, cuando el buque de Su Majestad, el Daedalus, surcaba las aguas del Atlántico Sur. Al mando del capitán Peter McWay, la tripulación presenció un fenómeno aterrador. A unos pocos metros de su embarcación, apareció una criatura marina gigantesca, de al menos 20 metros de largo, que siguió al barco durante 20 minutos antes de desaparecer en la oscuridad del océano. El relato de la tripulación describía al monstruo con un cuello largo y grueso, una boca repleta de dientes curvados y un cuerpo sin aletas ni extremidades visibles, lo que llevó a muchos a creer que habían visto una serpiente marina, un ser mitológico que ha aparecido en las leyendas de varias culturas. Este no fue un incidente aislado. En 1817 y 1878,
También se reportaron avistamientos de criaturas similares, lo que avivó los rumores sobre la existencia de monstruos en el océano profundo. La ciencia, sin embargo, ha intentado desacreditar estos relatos, sugiriendo que lo que los marineros vieron podría haber sido una ballena con una deformidad o un calamar gigante, pero la duda persiste. Para aquellos que creen en los misterios de las profundidades, estas historias son la prueba de que el océano esconde mucho más de lo que podemos imaginar. Y aunque los científicos insisten en encontrar una explicación lógica, hay algo en la naturaleza de estos relatos que nos hace soñar con lo desconocido y que tal vez, solo tal vez, aún quedan gigantes ocultos bajo las olas. Número 7. El misterio del Yacht CAS-2. Desaparición en alta mar. El caso del yate CAS-2 es otro de esos enigmas que parecen sacados de una película de misterio. En abril de 2007, Derek Batten, un pescador australiano de 56 años, zarpó junto con 2 amigos para disfrutar de un viaje de pesca en la costa de Australia. Los 3 hombres eran marineros experimentados, por lo que nada hacía prever que las cosas saldrían mal. Sin embargo, apenas 3 días después, el 15 de abril, un helicóptero avistó el yate a la deriva en la Gran Barrera de Coral. Cuando los rescatistas abordaron el yate, se encontraron con una escena inquietante. En la mesa de la cabina había comida recién servida, un portátil encendido y el motor del yate en marcha. No había señales de pelea, ni de accidente, ni de nada que sugiriera un suceso violento. Todo parecía indicar que los 3 pescadores simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Las teorías sobre lo que ocurrió ese día varían desde un accidente en el que uno de los hombres cayó al agua y los otros intentaron rescatarlo, hasta historias más siniestras que sugieren la intervención de fuerzas desconocidas. Algunos sostienen que una fuerte ráfaga de viento pudo haber empujado a los hombres fuera del yate, mientras que otros creen que el barco podría haber sido víctima de un fenómeno anómalo, como un remolino marino que absorbió a los tripulantes. La investigación oficial no logró determinar la causa de la desaparición, dejando el caso abierto a todo tipo de especulaciones. Y mientras el CAS-2 sigue siendo un misterio en el registro de desapariciones marítimas, la pregunta persiste: ¿qué fue lo que realmente les ocurrió a esos hombres en alta mar? Número 8. La esfera violeta y otros objetos inusuales. La naturaleza sorprende. El Océano Pacífico es famoso por ser el escenario de descubrimientos que desafían la imaginación, y la historia de la esfera violeta es un ejemplo perfecto de esto. Durante una expedición, un grupo de científicos se topó con un objeto desconocido que brillaba con un tono violeta intenso, a más de 1000 metros de profundidad. La esfera, de unos 5 centímetros de diámetro, parecía estar viva, como si tuviera un resplandor propio que la hacía destacar en la oscuridad del fondo marino. Sin saber exactamente de qué se trataba, los investigadores decidieron recoger la esfera para un análisis más detallado. Algunos especularon que podría ser una forma de vida completamente nueva, un organismo capaz de sobrevivir a las extremas presiones y temperaturas del fondo oceánico. Otros, más escépticos, sugerían que podría ser una esponja marina inusual o incluso una variedad de conidario tunicado que aún no había sido catalogada por la ciencia. Sin embargo, la forma y el brillo de la esfera llevaron a los más imaginativos a plantear teorías más audaces. ¿Podría ser una especie de huevo alienígena dejado por seres de otro mundo? ¿O tal vez un artefacto biotecnológico de una civilización submarina desconocida? Mientras los científicos continúan sus investigaciones, lo cierto es que la esfera violeta sigue siendo un misterio. No se han encontrado otros objetos similares desde entonces, lo que deja muchas preguntas sin respuesta. Y aunque la ciencia se empeña en buscar explicaciones racionales, la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión sigue alimentando la curiosidad de aquellos que sueñan con los misterios del océano.
Número 9. El blop, el sonido que hizo temblar a la ciencia. En 1997, los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, captaron un sonido que dejó a los científicos perplejos. Lo llamaron bloop, un nombre que de inmediato evocó imágenes de criaturas gigantes y misteriosas en las profundidades del océano. Este sonido de baja frecuencia fue registrado en la parte sur del Pacífico, a miles de kilómetros de la costa. Lo que hizo que el bloop fuera tan extraordinario fue su potencia. Era tan fuerte que, de hecho, superaba los ruidos más intensos producidos por cualquier animal conocido hasta entonces, lo que provocó una avalancha de especulaciones. Una de las teorías más populares y entretenidas fue la que conectaba el bloop con la obra del famoso escritor de terror H.P. Lovecraft. Según algunos aficionados a los mitos, el bloop se originó cerca de la región donde Lovecraft situó la ciudad sumergida de R'lyeh, hogar del monstruo Cthulhu. Esto llevó a que muchos imaginaran que el bloop era el grito de una criatura colosal que habitaba en las profundidades, algo tan antiguo y temible que habría pasado desapercibido durante milenios. Las representaciones artísticas de esta criatura inundaron Internet, y de repente el bloop se convirtió en un fenómeno cultural. Pero, ¿cuál fue la explicación científica? En 2012, la NOAA propuso una teoría más mundana. El bloop probablemente fue causado por el sonido de un iceberg que se fracturaba en el estrecho de Bransfield. Aunque esta explicación calmó a algunos, muchos prefieren la versión más inquietante. Después de todo, la idea de que existen criaturas desconocidas en las profundidades más oscuras del océano es demasiado fascinante como para dejarla de lado. Y quién sabe, tal vez en algún rincón aún inexplorado, el verdadero origen del bloop siga esperando ser descubierto. Número 10. El huevo de oro, un misterio resplandeciente en Alaska. El descubrimiento del huevo de oro durante la expedición Seascape Alaska, en agosto de 2023, capturó la atención de la comunidad científica y de aquellos que buscan lo misterioso en las profundidades marinas. A bordo de un buque de investigación, un grupo de científicos canadienses exploraba las aguas profundas cerca de la península de Kenai, en Alaska. Equipados con un robot submarino de última tecnología, se sumergieron hasta más de 3.000 metros en busca de nuevos hallazgos. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más sorprendente de lo que esperaban: un objeto dorado, con forma de huevo y un pequeño orificio en su centro, que parecía estar adherido a una roca. Este huevo de oro no tardó en convertirse en el centro de especulaciones y teorías de lo más variadas. Por un lado, algunos investigadores lo veían como una posible cápsula de vida de alguna criatura marina desconocida, mientras que otros imaginaban que podría tratarse de un organismo invertebrado aún no clasificado por la ciencia. En cambio, los más creativos no dudaron en considerar la posibilidad de que se tratara de una forma de vida alienígena que, de alguna manera, había encontrado su hogar en las profundidades del océano. La presencia del agujero en el centro del objeto añadió más intriga, pues algunos sugirieron que podría haber sido la entrada o salida de un ser que utilizaba el huevo como refugio. Además, el proceso de extracción de este objeto no fue menos interesante. Utilizando una pinza robótica especial, el equipo de la misión Seascape Alaska logró despegar el huevo de la roca en la que estaba adherido y llevarlo a la superficie. Una vez fuera del agua, lo examinaron con todo el cuidado del mundo, tratando de descifrar su verdadera naturaleza. Sin embargo, incluso después de varios análisis, el enigma continuaba. Aunque algunas pruebas preliminares apuntaban a que podría ser un tipo de esponja marina desconocida, la falta de referencias en la base de datos de especies marinas dejó a los investigadores sin una respuesta definitiva.
Este descubrimiento trajo a la mente de muchos los antiguos relatos de exploradores y marineros que hablaban de objetos extraños hallados en las profundidades. Aunque ahora vivimos en una era de tecnología avanzada, la sensación de asombro al encontrar algo tan fuera de lo común sigue siendo la misma. Y es que, a pesar de los grandes avances científicos, el océano sigue siendo un lugar lleno de sorpresas, donde cada expedición puede revelar algo que nos haga cuestionar lo que creemos saber sobre el planeta. Por otro lado, la comunidad científica está dividida en cuanto a la interpretación de este hallazgo. Mientras algunos prefieren ser cautos y atribuir el huevo de oro a un fenómeno natural poco conocido, otros no pueden evitar dejarse llevar por las ideas más especulativas. En las redes sociales, los entusiastas de los fenómenos paranormales sugieren que el objeto podría ser un artefacto de una civilización perdida o incluso un fragmento de tecnología de origen extraterrestre. Las teorías más radicales aseguran que el huevo podría ser un dispositivo de monitoreo, dejado por alguna forma de vida inteligente que habita en las profundidades del océano. Y no solo eso, la falta de hallazgos similares añade un toque de exclusividad al descubrimiento. Desde que se encontró este huevo de oro, los oceanógrafos han redoblado esfuerzos para encontrar objetos similares en otras partes del océano, pero sin éxito. Esto hace que la rareza del objeto sea aún más intrigante, y que las preguntas sobre su origen se multipliquen. ¿Podría ser un fenómeno único, un evento aislado que no volverá a repetirse? ¿O tal vez estamos ante la punta del iceberg de un mundo subacuático que apenas comenzamos a comprender? Entretanto, la expedición Seascape Alaska ha servido como recordatorio de lo poco que sabemos sobre los vastos territorios submarinos. Si bien muchos estudios han centrado su atención en los arrecifes de coral y las fosas más profundas, el hallazgo de un simple huevo dorado ha vuelto a poner el foco sobre las misteriosas criaturas y formaciones que podrían estar aguardando en el fondo del mar. La misión ha demostrado que, a veces, lo más sorprendente no es descubrir una especie nueva de pez o una planta extraña, sino toparnos con un objeto que desafía nuestra comprensión de lo que puede existir bajo las olas. Así, el huevo de oro sigue siendo un enigma flotando en el inmenso océano de las posibilidades científicas. Mientras los laboratorios intentan desentrañar su origen, aquellos que disfrutan del misterio siguen soñando con qué otras maravillas podrían estar escondidas en la oscuridad, esperando ser encontradas por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse más allá del horizonte conocido. Número 11. La anomalía del Báltico. ¿Un platillo volador sumergido? El hallazgo de la anomalía del Báltico por la empresa sueca Ocean X en 2011 despertó la imaginación de miles de personas. El objeto, ubicado a 87 metros de profundidad en el fondo del mar Báltico, tenía un aspecto tan extraño que las teorías comenzaron a volar casi de inmediato. Su forma circular, de unos 18 metros de diámetro, recordaba a la famosa nave espacial Millennium Falcon de Star Wars, lo que provocó que Internet se inundara de especulaciones sobre su naturaleza. Desde el inicio, la idea de que el objeto pudiera ser un platillo volador estrellado capturó la imaginación de quienes sueñan con la posibilidad de vida extraterrestre. Las primeras imágenes del sonar mostraban un contorno definido, con ángulos y líneas que parecían demasiado precisas para ser una simple formación natural. Esto llevó a algunos a proponer que el objeto podría ser un artefacto de una civilización perdida, tal vez una pieza de tecnología antigua que había quedado sepultada en el fondo del mar durante milenios. Las teorías más atrevidas incluso sugerían que podría tratarse de los restos de una nave extraterrestre que se estrelló hace eones y que el mar Báltico había sido su tumba desde entonces. El equipo de Ocean X no tardó en calificar el hallazgo como algo extraordinario,
y las noticias sobre la anomalía del Báltico comenzaron a circular rápidamente. Los exploradores submarinos, que inicialmente estaban en busca de antiguos tesoros y naufragios, se encontraron con lo que describieron como un descubrimiento que podría cambiar la forma en que entendemos la historia de nuestro planeta, y quizás incluso del universo. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo por esta interpretación. Los científicos, especialmente los geólogos, miraban con escepticismo el entusiasmo popular y decidieron llevar a cabo estudios más detallados para comprender de qué se trataba realmente. A medida que las investigaciones avanzaban, los geólogos de la Universidad de Estocolmo realizaron análisis de las muestras recolectadas de la estructura, lo que reveló un aspecto menos extraordinario, aunque no menos interesante. Según estos estudios, la composición del objeto era de basalto, una roca que suele formarse a partir de la actividad volcánica. Esto sugería que la estructura era el resultado de procesos naturales, posiblemente modelada por el movimiento de glaciares que hace millones de años cubrieron esa región del mundo. Con el tiempo, al derretirse, los glaciares habrían arrastrado materiales y rocas, creando la forma que hoy se conoce como la anomalía del Báltico. No obstante, esta explicación más científica no logró convencer a todos. La comunidad que seguía el caso con interés se aferraba a la posibilidad de que la estructura fuera algo más que un simple capricho de la naturaleza. Los entusiastas de las teorías de conspiración insistían en que la precisión de las líneas y la forma circular del objeto no podía ser explicada simplemente como resultado del movimiento de los glaciares. Algunos argumentaban que la presencia de una supuesta escalera en la estructura, visible en algunas de las imágenes obtenidas, sugería una construcción artificial. Además, los exploradores de OceanX describieron que, durante las primeras inmersiones para investigar el objeto, experimentaron fallos inexplicables en su equipo. Según sus informes, las brújulas y otros dispositivos electrónicos dejaron de funcionar correctamente cuando se acercaban a la estructura, lo que aumentó la sensación de misterio. Este tipo de eventos alimentó aún más las teorías que vinculaban la anomalía con tecnología desconocida, tal vez algún tipo de campo magnético que rodeaba al objeto y que interfería con los equipos de los buzos. Este tipo de detalles es lo que mantiene viva la fascinación por este misterio. Sin embargo, para los geólogos, estos eventos pueden ser explicados como simples coincidencias o efectos de la geología submarina de la región, que es conocida por su actividad volcánica y movimientos tectónicos. La explicación científica más aceptada es que la anomalía del Báltico es un vestigio natural que data de la última era glacial, una huella geológica que, si bien es fascinante, no implica la existencia de naves extraterrestres o artefactos antiguos. Según esta interpretación, la forma circular sería producto de la erosión y la acumulación de sedimentos a lo largo de millones de años. A pesar de todo, el misterio continúa. El hecho de que los científicos no hayan logrado una explicación que convenza a todos los sectores ha permitido que las teorías sobre la anomalía del Báltico sigan siendo un tema de conversación apasionante. Tal vez se trate de una simple formación de roca, o tal vez, como muchos esperan, sea la evidencia de que aún quedan secretos asombrosos por descubrir bajo las aguas del mar. Y mientras el debate sigue abierto, el objeto del mar Báltico se mantiene como un símbolo de todo lo que aún no conocemos sobre nuestro planeta y los enigmas que pueden esconderse en las profundidades más oscuras. Número 12. Los mares lechosos, cuando el océano se ilumina. Los mares lechosos, un fenómeno tan enigmático como hermoso, nos ofrecen un espectáculo que parece sacado de un sueño. Imagina navegar de noche por aguas que, de repente, se iluminan con un resplandor blanquecino, como si el océano mismo decidiera encenderse desde adentro. Esta visión, aunque rara, ha sido documentada desde 1854, cuando se observó por primera vez cerca de la isla de Java.
Desde entonces, ha capturado la atención de científicos, aventureros y, por supuesto, de aquellos que buscan lo inexplicable en la naturaleza. Sin embargo, incluso con los avances de la ciencia moderna, estos mares luminosos siguen siendo en gran parte un misterio. Por mucho tiempo, el origen de este brillo nocturno fue objeto de especulación. Algunos científicos pensaban que podía deberse a cambios en la temperatura del agua, mientras que otros creían que eran los organismos microscópicos los responsables de este fenómeno. No fue hasta 1988 que los investigadores lograron recolectar muestras de este agua brillante cerca de Java y descubrieron la presencia de la bacteria Vibrio harbeyii. Estas bacterias son capaces de producir bioluminiscencia, una cualidad que permite que las aguas se transformen en un vasto tapiz de luz que cubre kilómetros y kilómetros de océano. Lo que hace a los mares lechosos tan especiales no es solo su brillo, sino la dificultad para predecir su aparición. A diferencia de las mareas o las migraciones de especies marinas, los mares lechosos pueden aparecer en cualquier momento y lugar, lo que los convierte en un evento tan efímero como encantador. De hecho, la última gran observación de un mar lechoso ocurrió en 2019, cuando un grupo de turistas, mientras navegaban en un velero cerca de la costa de Java, se encontró con una escena que parecía sacada de un cuento. El océano a su alrededor brillaba como si estuviera cubierto de estrellas. Algunos científicos creen que estos eventos se desencadenan cuando las condiciones son óptimas para que las bacterias bioluminiscentes se multipliquen de manera masiva. La alta concentración de estos microorganismos en áreas específicas provoca que las aguas comiencen a brillar de forma continua. Sin embargo, debido a la dificultad de estudiar este fenómeno en tiempo real, la mayoría de las investigaciones sobre los mares lechosos se realiza a través de imágenes satelitales, lo que añade un toque de misterio y desafío científico. Por otro lado, la fascinación por estos mares va mucho más allá de la ciencia. Las personas que han sido testigos de esta maravilla no pueden evitar sentirse parte de algo sobrenatural. Algunos creen que estos destellos son señales de eventos inminentes en el fondo del océano, como movimientos sísmicos o erupciones volcánicas que podrían afectar la vida marina de manera radical. Otros prefieren pensar que son manifestaciones de una energía desconocida, una especie de comunicación entre el océano y el cielo nocturno, un lenguaje lumínico que solo unos pocos privilegiados han tenido la suerte de presenciar. Incluso con las explicaciones científicas, los mares lechosos no pierden su capacidad de inspirar teorías más místicas. Se habla de que las luces pueden ser causadas por criaturas marinas desconocidas que liberan esta energía para navegar por el oscuro océano. Otras teorías más descabelladas sugieren que estas aguas luminosas podrían ser la manifestación de antiguas leyendas marinas, como las luces de San Telmo que guiaban a los marineros en sus travesías, o el rastro de algún navío fantasma perdido en el tiempo que aún vaga por los mares.